Nicolás Maduro, la cual según el oficialismo está propiciada por el sector privado al igual que por la oposición. El gobierno presentó las primeras medidas luego de promulgar la ley habilitante, un periodo extraordinario de un año en el que el presidente podrá firmar decretos con fuerza de ley para buscar una reactivación de la economía. Sin embargo, algunos analistas recalcan que puede ser un arma de doble filo. Para poner en contexto el tema, hoy en Opiniones AM le damos la bienvenida a Carlos Alberto Montaner, en vivo desde Miami, analista político y colaborador de CNN, y también a George Sicarielo Maher, profesor de política y autor de We Created Chávez, Historia de la Revolución Venezolana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Señor Sicarielo, quisiera comenzar con usted y hablando de una opinión de un artículo que escribió durante el mes de abril de este año, donde habla sobre la economía venezolana y asegura que, según el Centro de Investigación de Economía en Washington, la economía venezolana está más fuerte que nunca, aunque tenga obviamente sus problemas. Hablando ahora del presente y de estos cambios en el país, ¿sigue de acuerdo con el argumento? ¿Qué opina de la economía venezolana? Bueno, lo que ha pasado desde abril, más que todo, una profundización de unas dificultades, por ejemplo, unas dificultades estructurales en la economía venezolana que nunca han llegado a un momento de crisis, pero también hay un proceso de especulación que está socavando también a la fortitud de esa economía venezolana. Lo que pasa es que durante los últimos 14 años, muchos analistas han dicho que viene una crisis inevitable en la economía venezolana, lo cual no ha llegado, y eso porque tienen un interés también en propiciar esa crisis. Señor Montaner, ¿está usted de acuerdo con esta opinión, que en estos últimos 14 años no hemos llegado a una crisis económica en Venezuela? No, yo creo que no, yo creo que la crisis es evidente. Yo creo que un país que tiene la inflación, una de las inflaciones más altas del mundo, más allá del 50%, que ha tenido una depreciación de su moneda desde que toma posesión en 1999 Chávez a hoy de más o casi el 1000%, en donde la emigración es la evidencia, la migración masiva de las personas más educadas es la evidencia de que aquello sencillamente no funciona. Yo creo que sí hay una crisis económica muy seria. La deuda de PDVSA es enorme. La crisis del desabastecimiento es evidente y no se trata, por supuesto, del esfuerzo de la gente por acaparar o por especular, sino se trata sencillamente de una consecuencia de las economías socialistas que siempre generan ese tipo de crisis y lo generan por la planificación centralizada y en el caso de Venezuela, Alejandra, además por la tremenda corrupción que existe en ese gobierno. No es que no existiera antes, sino que ahora se ha multiplicado. En su opinión, señor Montaner, ¿la ley habilitante va a reactivar la economía interna del país? ¿Cuál será el propósito y qué podrá lograr esta ley habilitante el presidente Maduro? Yo no creo que va a reactivar nada, yo creo todo lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, si cualquier comunidad que piense en importar en este momento estaría loco si lo hiciera, si invirtiera sus recursos sin saber, sin ninguna garantía de cuál va a ser el marco legal en el que va a desarrollar sus actividades comerciales. Es decir, lo que ha pasado ahí es muy grave. Además, un presidente que habla con los pájaros y que ve la imagen de Chávez en las paredes es una cosa realmente para asustarse muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando con las inversiones extranjeras y, por supuesto, con las transacciones nacionales, que son muy riesgosas como consecuencia de ese tipo de gobierno tan falto de garantías para la sociedad? Bueno, ya que está hablando obviamente el presidente Nicolás Maduro y podemos decir, su carisma y personalidad, yo le quiero preguntar al señor Sicarielo su opinión del presidente Nicolás Maduro. Tuve la oportunidad de leer su libro We Created Chávez, Creamos Chávez, una historia de la revolución venezolana, muy interesante sin lugar a dudas, porque, señor Sicarielo, la gente piensa que además de suprimir la actividad legislativa de la oposición, estamos hablando la gente de la oposición, esta medida también puede influir en las facciones del chavismo disconformes con Maduro. En su opinión, ¿cómo ve el liderazgo de Maduro y el desempeño del presidente hasta la fecha? Bueno, Nicolás Maduro llegó a la presidencia en una situación muy difícil, es decir, con un liderazgo en cuestión
el resultado de la elección de abril, como ustedes saben, un resultado muy complicado y con muy poco voto de haberlo ganado, le puso en una situación muy difícil, porque tiene una izquierda y tiene una derecha dentro del chavismo que no llegan a ese conflicto que están predicando la prensa, pero lo que pasa es que si hay un conflicto, y si hay un conflicto de intereses a esa izquierda venezolana radical democrática que quiere además terminar con el acaparamiento, con la corrupción y con la corrupción dentro del chavismo. Y hemos visto, por ejemplo, bajo Nicolás Maduro, el liderazgo de Eduardo Samán en Indepavis, que es un ente que puede ayudar con esa lucha contra la corrupción dentro del chavismo. Han sido detenidos varios funcionarios chavistas, así que no se puede decir que todo eso es un proceso político selectivo, porque han ido detenidos los de ambos lados. En su libro, señor Sicariello, habla sobre el legado del presidente Hugo Chávez no solo en Venezuela, sino en América Latina. ¿Piensa que Nicolás Maduro podrá seguir este legado? Sí, pero lo que pasa es que Maduro no puede ser Chávez y sabe que no puede ser Chávez. Tienen que desarrollar dentro de esa revolución bolivariana un liderazgo colectivo, unos procesos, unas instituciones, por ejemplo las comunas, el estado comunal, de lo que se habla bastante en Venezuela ahora, para poder tanto reforzar económicamente al país como crear el espacio para un liderazgo colectivo que no tenga esa tentación a la corrupción que es algo implicado en el Estado venezolano, siendo Estado petrolero. No es que haya más corrupción hoy que antes, siempre ha habido corrupción. Quiero escuchar el punto de vista, de la opinión del señor Sicariello de Carlos Alberto Montaner. Cuénteme. Bueno, yo pienso que realmente mientras más profundicen la colectivización de la economía y la socialización de la economía, más grave va a ser la crisis. Los 25 países que mejor funcionan en el mundo no funcionan así, no funcionan con empresa privada, funcionan con Estado de Derecho, funcionan con garantías para las inversiones. Eso es muy fácil de comprobar en el reporte anual que hace Naciones Unidas, que demuestra cuáles son los países más desarrollados y menos desarrollados, y lo hace de una manera muy objetiva. Yo creo que va en camino de un descalabro tremendo, que el descrédito de Maduro con las propias fuerzas es tan grande que Heinz, que es el apóstol del socialismo del siglo XXI y el hombre que ha formulado teóricamente, dice que es un fraude. Es decir, la acusación de fraude viene desde la izquierda, más de la izquierda comunista, como es el caso de Heinz Dieterich, hasta otros sectores democráticos de la oposición. De manera que yo sí creo que eso está condenado, Alejandra, a desaparecer. En estas elecciones vamos a ver si las elecciones son respetables y se respeta el voto. Vamos a ver un tremendo retroceso por parte del gobierno como consecuencia precisamente de la crisis económica y del desabastecimiento y de la fatiga. Después de 15 años de cháchara revolucionaria han llegado los venezolanos a sentirse muy fatigados con ese proceso, que es un proceso verbal, que vive en el mundo de las palabras y de la retórica y de las fantasías y de las iluminaciones extrañas, con Saibabá por una parte y con pajaritos que hablan por otra. Todo eso es una locura que no tiene nada que ver con el buen funcionamiento de una sociedad. Así no se conduce ninguna sociedad importante en el mundo. Señor Sicariello, tengo que escuchar su opinión del comentario de Carlos Alberto Montaner en referencia al proceso de elección en Venezuela y bueno, tal vez de los comentarios de Saibaba también y de la manera de manejar el país el presidente Nicolás Maduro. Bueno, si estamos hablando de fantasía, no es fantasía que haya bajado tanto la pobreza, no es fantasía que haya acceso universal a la educación, a la salud. Estas cosas no son fantasía, y por eso cuando el señor habla de la derrota que viene en diciembre, no se sabe lo que va a pasar en la elección, pero lo que pasa es que sistemáticamente esa oposición venezolana no reconoce los beneficios que le han propiciado a los pobres de este gobierno. No reconocen el por qué el Chávez seguía gobernando, ganando las elecciones y el por qué necesitan reconocer ese pueblo como parte de su proyecto. Es decir, cuando hay una oposición que sale por ahí defendiendo más o menos a la especulación y al acaparamiento y cuyos supuestos presos políticos son más que todo empresarios corruptos, eso es una posición muy difícil para una oposición.
Gracias por los comentarios de ambos, por sus opiniones. Muchas gracias. Y bueno, el 8 de diciembre lo dirá Carlos Alberto Montaner, analista político y colaborador de CNN, George Sicariel Omar, profesor de política y autor de We Created Chávez, Historia de la Revolución Venezolana. Muy buenos días y muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en el programa. Gracias, Alejandra. Al regresar tenemos mucha más información.